Entonces vamos con la página y esta es la sesión 5, métricas, perceptron, multicapa. Recuerdan las notas de Cormen, ¿no? ¿Cómo son las notas de Cormen? Palabras clave, apuntes y abajo va un resumen, pero el resumen yo no lo hago. Venimos con el resumen de lo que hablo. Métricas de entrenamiento. Es la medida del error a medida que el algoritmo itera para encontrar los pesos. ¿Vale? Se toma el error por iteración. Usualmente usamos ¿quién? Error ¿qué? Medio. ¿Cómo es la ecuación? El error, el MC es igual a la sumatoria. Perdón, es un medio. ¿Es un medio de qué? De la sumatoria de quién. Desde la iteración 1 hasta la iteración n de quién. De la diferencia entre t menos que y. ¿Listo? Este es el error cuadrático medio. Al cuadrado. No, debe ser así. Y hay que. ¿Listo? Es desde del t esperado menos el y elevado al cuadrado. Es un medio de esa sumatoria. ¿Vale? Y a esto, ¿cómo se le conoce a ese niño? ¿Cómo se le conoce a ese niño? A esto se le conoce como función de perdido los. Solo estoy hablando hace rato. ¿Vale? Todo está bien. Oye, usted no lo había visto desde hace rato. No me tocó porque. No me tiene que dar explicación, no, y no que como apareció así de repente hasta me asustó. Así, pero no voy a entrar, pasarme delante. No. Bien, y ahora vienen métricas de qué? El calor lo secó. De desempeño. Entonces tenemos la matriz de confusión. Tenemos la precisión. ¿Qué más tenemos? Recolier F1 score. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Tenemos la matriz de confusión. La matriz de confusión que tiene verdaderos positivos. Son aquellos que han sido, que esperamos sean de clase 1 y fueron clasificados como clase 1. Verdaderos negativos son aquellos que ¿qué? Que esperamos sean de qué y fueron como clase 0. Luego, ¿qué tenemos? Falsos positivos son aquellos que ¿qué? Que esperamos sean de clase 0 y fueron clasificados como ¿qué? Como clase 1, o sea, son inocentes, pero realmente, fueron clasificados como culpables, pero realmente son inocentes. Y tenemos falsos negativos. Son aquellos que esperamos sean de clase 1, de clase 1 y fueron clasificados como ¿qué? ¿Qué es un falso positivo? No, eso no va a pasar. Si pregunta que un falso positivo fuera de muchas respuestas, pasa pregunta. Es una pregunta con muchas respuestas, pero en el contexto de redes neuronales es eso, ¿sí? Ya dijo lo que yo le decía, y lo digo acá en cámara, lo que decía ustedes que tengan trabajo social, pero imaginan esa pregunta en trabajo social, todo el contexto quedaría, discusión quedaría.
Muchachos, el nivel de complejidad de las ciencias están ciencias exactas, que pertenecemos nosotros, y más arriba, mucho mayor nivel de complejidad, ciencias humanas, porque las ciencias humanas dependen del contexto. Es como si aquí cuando usted dice f de x es igual a x al cuadrado, siempre va a dar los mismos valores. X no le va a dar un valor diferente por el contexto. Y en esas ciencias humanas ocurre que las cosas pueden cambiar por el contexto. Profe, 2 más 2 no puede dar 4, depende del contexto. Depende del contexto. ¿De qué contexto? Ahora, lo que le No, muestra a usted en si internet, tenemos otro, si es en base diferente, si no es en base 10 que no. pero sigue siendo exacto. Porque usted dice 2 más 2 en base, bueno, es que 2 más 2 en base 3, por ejemplo. No les va a dar 4, porque 4 no existe en base 3, les va a dar 1, 0. Le va a dar 11, perdón. ¿Qué lo defienden estos muchachos? No, a capa y espada. Bueno, Conclusión, trabajo social nunca nos va a ganar. estos muchachos me van a hacer echar clase 0. No han echado los de trabajo social, lo van a echar a usted. Salario mínimo social. Salario mínimo social. Salario mínimo social. Ay, estos muchachos. Ya los veré después. Yendo donde uno trabaja social. Clase 1. ¿A qué, profe? ¿Qué hace esa gente? ¿Cuál es el odio? Es que no entiendo. ¿Qué hace esa gente? ¿Qué hace un trabajador social? Para hacer un banco a hacer fila. Lo mismo que un psicólogo. Ay, no, yo me quedo callado. Lo primero que me ocurrió. Bueno, muchachos, voy a insertar una fila arriba. Mejor no meto más el tema. Bien, clase 1 aquí. Pero es que necesito meter. ¿Cómo hago para meter una fila? Ah, acá abajo. Listo. Bien, estos que están aquí, ¿qué son? Son esperado. ¿Y este es? Esperado. Y acá me toca meter bueno, esperado. ¿Y aquí qué sería? Predecido. Creo que así queda mejor. Clase 1 y clase 1, verdadero, positivo. Clase 1, clase 0 y fue como clase 1, falso, positivo. Clase 1 y fue como clase 0, falso, negativo. Y aquí sería verdadero, negativo. La diagonal representa ¿qué? Predicho. ¿Qué sería? Verdaderos positivos más verdaderos negativos. Yo creo que ahí queda ya muy claro esa parte, ¿no? Bueno, hablemos de la unidad que vimos. Vamos a poner un divider. Ponemos 2 columnas. Hablamos de la precisión. ¿La precisión qué es? ¿Qué pregunta responde? Exactamente. ¿Cuántos de los que clasifiqué están bien? ¿Me siguen ahí? ¿Cuál es la fórmula? La precisión es igual a ¿qué? Verdaderos positivos dividido ¿qué? Más falsos positivos. Vale, de forma análoga, verdaderos negativos dividido verdaderos negativos más falsos negativos. ¿Vale? Listo, siguiente. El recall. ¿Qué pregunta me responde? De los que esperaba, ¿cuántos se? ¿Cuántos se clasificaron correctamente? ¿Estamos ahí? O sea, de los que esperaba, ¿cuántos clasifiqué correctamente? O sea, ¿cuántas personas de camisa de color? Por mí tengo un ejemplo diferente, clasifiqué
correctamente. ¿Cuántas personas de camisa blanca clasifiqué correctamente? Un ejemplo diferente. ¿Sí? Listo. Entonces, equation. ¿Qué me cuesta? Porque es que esos ejemplos pues son muy fáciles de pensar. Listo. El recall, llamémoslo R. El recall a qué igual. Verdaderos positivos dividido qué. Más falsos negativos. Ahí está. Análogamente, verdaderos negativos dividido verdaderos negativos más falsos positivos. Y ahora viene LP1 score. ¿Qué responde ese niño? Exactamente, del total de los datos, ¿cuántos clasifiqué correctamente? ¿Cuál es la fórmula? Hay dos fórmulas, ¿no? ¿Dónde está la ecuación? Ah, ya. LP1, ¿a qué es igual? 2 por precisión por recall dividido ¿qué? Precisión más recall. O bien, F1 es igual a ¿qué más? La diagonal, verdaderos positivos más ¿qué? Verdadero negativo, la diagonal dividido el resto. Más, dividido ¿qué? Verdaderos positivos, más falsos positivos, más verdaderos negativos, más falsos negativos. Y ahí está. Es lo mismo. Y la diagonal dividido el total. ¿Vale? Bueno, ¿y para qué nos sirve todo esto que hicimos? Que ya puedo hacer una columna de resumen, una discusión. Vamos a ponerle un headline, la discusión. La pregunta es, ¿para qué nos sirven estas, discusión? Primera pregunta. ¿Para qué sirven estas métricas? Sirven para estudiar qué tan bueno es un algoritmo con respecto a los datos en el entrenamiento y en la predicción de datos una vez se ha entrenado. Entonces, varias cosas. Miren, aquí ya estoy usando full las notas de Coleman. La precisión y el recall por sí mismos, ¿qué? Pueden ser engañosos, porque solo nos habla de ¿qué? De una clase específico. Si la otra clase está mal predicha, no nos brinda información. ¿Qué pasa con el F1 score? Nos da una mejor medida, ya que nos habla del total. Sin embargo, tiene un problema. Si los datos están desbalanceados, es decir, muchos unos y pocos ceros o viceversa, caso de quién, IOR, nos puede dar una mala medida. O sea, tampoco es perfecto. Y para eso existen unas medidas mucho más fuertes, por ejemplo la curva ROC. Pero la curva ROC la voy a dejar para ya al final, porque la curva ROC nos va a dar la información del algoritmo, pero ya con respecto al caso aleatorio que yo les expliqué. El caso aleatorio es un algoritmo que tiene un random y ya, ¿sí? Y el algoritmo que tiene el random es lo peor que puede haber, ¿sí? O sea, un algoritmo que usted implementa con un random, por ejemplo, determinar sexo, determinar si tiene camisa de color, random true false, ya, 50% le dice true y al 50% le dice false. Eso tiene 50% de precisión, 50% de recall, ¿sí?
y 50% de F1 score. Pero cuando pintamos la curva ROC, vamos a ver que realmente es malo. Malo. ¿Sí? Malvado, como ustedes son a veces. Son malvados. ¿Bien? ¿Todo está bien? ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, entonces esto fue lo que vimos hoy en general. No sé si tienen preguntas, ¿cómo lo vieron? Bueno, entonces, muchachos, como prometí,